Obviamente no. Y yo llegaba a clase y yo hablaba con el resto de la gente y nadie más consumía ese tipo de contenido. Desde los 12 hasta los 21 a lo mejor, oculté jugar a Pokémon. Más femeninos, no necesariamente mujeres. Es brutalísima y tiene varias temporadas. Acaba siendo arrastrado por su propia porquería y ella sí consigue ser presidenta. Si y ella no es bisexual también. Vale, pues ¿cómo comenzamos? Pues a ver, primero creo que lo que tenemos que hacer es presentarnos, ¿no? ¿Y tú quién eres? Yo soy Pepo Bettencourt. ¿Y tú eres? Darko de Cimavilla. Yo uso pronombre neutro. ¿Y tú? Pronombre masculino. Perfecto. Y nada, nos conocemos desde hace bastantes años y pues hemos decidido juntarnos a hacer este nuevo mini proyecto que esperamos que os guste a todo el mundo, que se llama Free Queer, que es una mezcla un poco de las palabras friki y queer, que pues sí somos. Entonces, como somos ambas cosas, pues hemos decidido mezclarlo y pues ver las cosas que pueden tener en común pues todo el mundo friki y todo el mundo queer. Que al final, para mí en concreto, creo que ser friki es estar fuera de... Cuando yo empecé a ser friki, era como estar fuera de lo que la gente consumía, que era la tele mainstream, que veías en los canales de televisión, y para poder consumir contenido friki tenías que encontrarlo por internet, descargártelo. Era como un poco más odisea. Ahora ya puedes consumir contenido friki. Yo creo que además la palabra friki ya no se usa tanto, es más como anime y videojuegos y demás. Y queer también es un poco estar fuera de esa norma en cuanto a identidad, en cuanto a sexualidad, en cuanto a muchas cosas. Yo creo que un poco, pues, no son sinónimos, pero tienen esa relación entre ellas. Sí, yo creo que al final hay como un paralelismo en tanto a que pues lo queer es salirse de la norma dentro de lo que es pues la norma de las relaciones, de la identidad, de las orientaciones afectivos sexuales, y también lo friki era como el salirse de los parámetros normativos. Sobre todo yo creo que se ha usado mucho en ámbito de cosas audiovisuales o incluso en terreno de videojuego, incluso siendo el propio gusto por los videojuegos algo friki per se, porque antes no estaba de moda como puede ser ahora, ¿no? Que se crea la palabra gamer y hay mucha gente que usa la palabra gamer, sino que es pues un grupo que suele estar más fuera de estos parámetros normativos, y mucha gente pues muchas veces estaba como esa disidencia, ¿no? Que lo friki era como lo alejado, lo no normal, lo weirdo, y creo que también por eso son dos palabras que hacen ese paralelismo que decía, y que por eso creo que también nos representan muy bien y que juntándolas, al menos en mi cabeza, tiene como mucho sentido. Sí, es verdad que para mí en España no tiene esa connotación negativa, la palabra friki, que sí que tiene en el mundo anglosajón. Cuando tú en el mundo anglosajón utilizas freak para referirte a alguien que es como geek, que es como el equivalente al friki en España, es como raro, como mal, raro mal. Entonces es verdad que para alguien de fuera de España, no sé si en el mundo latinoamericano ocurrirá igual, pero para alguien fuera de España, en el mundo anglosajón, la palabra friki suena como algo con connotación negativa, que creo que realmente no la tiene, aunque puede ser usada con connotación negativa por gente que no consume este tipo de contenido. Sí, yo sí que es cierto que al menos en mi infancia, adolescencia, para mí sí que tuvo como esa connotación, pero porque formaba parte de mi vivencia. Entonces, claro, muchas veces cuando me discriminaban, me discriminaban por ser una persona queer, ¿no? Pues me decían marica, y también usaban el friki como algo despectivo, aunque puedo entender que haya pues otras vivencias, pero como que siento que forma parte de mi identidad,
tanto lo friki como lo queer, y lo he vivido pues desde infancia y adolescencia, porque yo me he criado pues consumiendo un montón de audiovisuales, por ejemplo, series de animación, series muy basadas, a mí me encantaba la fantasía, la ciencia ficción, Star Wars, Star Trek, como todo ese mundo, y yo pues la gente que me rodeaba estaba más pues a otras cuestiones de otros tipos de música, otro tipo de películas que sean románticas, comedia y demás, y yo iba pues a pelis más de pues Señor de los Anillos y Escena, Hércules y cosas así, y yo llegaba a clase y yo hablaba con el resto de la gente y nadie más consumía ese tipo de contenido. Es verdad que Senna y Hércules son dos referentes bastante queer de la época de nuestra infancia. Para mí, tanto lo queer como lo friki, yo creo que desde muy peque me ocurrió una cosa, que cuando era muy peque me parecía como algo no malo, en el sentido de que yo, pues, si me gustaban los videojuegos, hablaba de ello, o si yo no entraba dentro de la norma en cuanto a... no me sentía atacado hasta que de repente empecé a aprender, porque vengo de un pueblo muy pequeñito, que todo lo diferente era atacado. Entonces, no sé si a los 6 7 años empecé a darme cuenta de que lo que yo era, tanto a gustos frikis como queer, iba a suponer un problema para mi supervivencia emocional y mental. Y en ese momento es el que empiezo como a eso, guardármelo para mí. Y seguir jugando muchos videojuegos y compartiéndolo con gente muy cercana, o mi parte más queer lo mantenía dentro de mi familia o de mis vínculos más cercanos. Y no es hasta que ya salgo un poco de mi cascarón, salgo también un poco de ese sitio tan pequeñito, que empiezo a volver a reclamar los espacios y las cosas que a mí me gustan y a sentirme orgulloso de ese. Haber jugado a Pokémon durante 20 años, por ejemplo, que era algo que desde los 12 hasta los 21 a lo mejor oculté jugar a Pokémon porque era algo del que la gente solía reírse, ¿no? Es como... puedes decir que estás viendo Gran Hermano y no nadie se va a reír de ti, pero que si dices que juegas a Pokémon, pues qué cosa más infantil. Y ahora, sin embargo, pues yo hablo del último juego de Pokémon y no me avergüenza y puedo hablar con alguien de cualquiera de ellos, ¿no? No me avergüenzo de esos gustos audiovisuales, entretenimiento, igual que tampoco me avergüenzo de ser queer. Claro, yo justo ahora que dices lo de Pokémon me he acordado, ¿no? De cuando yo llevaba la Game Boy. Además yo tenía la Game Boy Pocket y claro, yo los primeros juegos de Digimon, Pokémon azul y Pokémon rojo, yo los tenía y me los llevaba al cole, pues porque yo iba en el autobús a jugar, y sí que es cierto que no recuerdo a nadie del colegio, ni años por encima ni años por debajo, que siquiera tuviera una consola o siquiera hablara de videojuegos. Y, y hilando un poco con esto de lo queer, a mí hay algo que me ha pasado mucho y no he sido consciente hasta que no he tenido bastante edad y conciencia de ello, y es que para mí lo friki era una manera de visibilizar lo queer, pero sin decir que soy visiblemente queer. Yo había muchos personajes y muchas cosas, por ejemplo, antes que decías tú de Sena y Hércules. Obviamente Sena y Gabriel, el rollo bollo, bibollo este que tenían era una fantasía, y de Hércules, Ares, es que tú veías a Ares y decías, es que este es bisexual también. Entonces los tenía ahí como muy de referentes, sobre todo a Sena y a Ares como bisexuales y a Gabriel como bollera máxima, y para mí eran como una aproximación a lo queer, pero sin hablar de lo queer, porque estaba hablando de lo friki. Me pasó sobre todo. Además, yo recuerdo en el 97, además creo que fue, que me regalaron por mi cumple la PlayStation 1 y mi primer videojuego así propiamente dicho de consola de usar en tele, que fue el Final Fantasy 8. Y es que yo me acuerdo de ver los personajes, que los vemos ahora y decimos, mira, qué horror de gráficos y qué horror de todo, ¿no? Pero de ese despertar sexual, de repente ver a personajes como Squall, como Seifer, como Irvine, como Cell, como Laguna, como Kiros, que Kiros era... Es que era súper marica. Tú veías Mm, todas esas relaciones dentro del juego y yo veía que ahí había movimiento queer, pero cuando hablaba de ello
como que todo el mundo lo relacionaba con lo friki y no veía esa parte queer que yo sí estaba viendo. Sí, a mí también lo que me pasaba con, no solo con los frikis, sino en general con la fantasía o la ciencia ficción, es que como son mundos alejados de los mundos en los que vivía, es decir, el mundo de la fantasía, la magia o de la ciencia ficción, son mundos que no existen. Entonces, el mundo en el que yo existía me era tan ajeno como yo era o como yo me sentía, que en todo momento sentía que me tenía que sentir avergonzado de lo que me gustaba, no solo a nivel afectivo sexual, sino a nivel también audiovisual y mi entretenimiento. Tenía que encajar, tenía que jugar al fútbol, tenía que ir a las verbenas del pueblo, ese tipo de cosas, y disfrutarlas para socializar, que en los mundos de fantasía me parecía también como un lugar muy bonito en el que vivir, en el que ocurrían cosas que no ocurren en el mundo real, como las cosas que yo quería que ocurriesen en mi vida, ¿no? Que luego con el tiempo pues intentas ir que vayan generando ese tipo de, no relaciones mágicas, pero sí relaciones Que con gente, ojalá, que ojalá también te digo. ojalá también, es verdad, pero sí con gente que con la que puedas compartir cosas o que puedas compartirte a ti mismo sin avergonzarte de lo que estás compartiendo, ¿no? Sin sentir que estás siendo juzgado. Que yo de pequeño veía cómo juzgaban y apaleaban verbalmente a mis compañeros que se salían de la norma y eso hacía todo el rato que me metiese hacia adentro, ¿sabes? Que saliese mi parte friki cuando estaba conmigo mismo o incluso con mi hermano más pequeño, que también compartíamos toda esta pasión por lo friki y era como la persona con la que yo jugaba Pokémon mientras cambiaba Pokémon, pero nadie más tenía Pokémon para intercambiarme Pokémon en mi pueblo, ¿no? Es como algo así en lo que yo me evadía mucho era esos mundos. Y ahora sigo disfrutándolos, ya no los necesito para evadirme, sino simplemente pues son algo donde me gusta recrearme. Y dentro de esta evasión no te pasaba a ti em, que había como series o juegos y demás que los personajes como que más te llamaban o que más eran ese refugio eran los personajes femeninos? Porque a mí me pasaba un montón. Yo es que veía, yo qué sé, Sakura Card Captor, incluso en Caballeros del Zodiaco, más tarde, o incluso en Dragon Ball y demás, yo siempre como que los personajes más femeninos, no necesariamente mujeres, en Ujú. plan también hombres, pero más femeninos, Sí, como una eran, expresión. claro, eran como un espacio en el que yo veía que podía haber un reflejo de mí que en la sociedad no había. Es decir, en concreto justo el que mencionaba antes de Kiros, que lo tengo como muy grabado en la mente, o luego ya en Final Fantasy 9, que haya personajes como distópicos que mezclan esa feminidad, pero dentro de cuerpos a lo mejor entendidos como masculinos, ¿no? Había como muchos personajes dentro de los videojuegos y dentro de animes, animaciones, dibujos animados, como lo queramos llamar, Sí. que eran hombres y tú pues buscas y demás y al final eran hombres, pero que tenían esa parte femenina incluso malos de los videojuegos Sí. súper femeninos, que era algo que yo no veía ni en las series reales, por así decirlo, tipo Serrano, tipo estas cosas, ¿no? De la época, Sí. pero que ahí sí que lo estaba viendo y eran como esa parte de refugio de ver que yo tuviera feminidad tenía una cabida en algún mundo. El problema está en que ese mundo es como decías tú, ¿no? El mundo de fantasía, el mundo de la magia y no el mundo real. Entonces era como mi refugio de yo me metía a jugar, era como mi safe space y luego ya estaba el mundo que era una mierda porque en cuanto había un chico que era medianamente femenino, pues iban a por él. Es que yo recuerdo que incluso que llevases unos tenis, unas deportivas de un color brillante, que me acuerdo que con 12 años me quise comprar unas amarillas porque el chico más guapo del recreo llevaba unas zapatillas amarillas y me encantaban. Y cuando me las fui a comprar me recordaron como, pero a lo mejor la gente se va a fijar mucho en tus tenis. Como que era algo malo, ¿no? Que se fijasen en algo que tú querías llevar porque a mí en ese momento quería que representase mi personalidad, ¿no? Unos tenis amarillos. Y
la gente hablaba del chico de los tenis amarillos. Entonces, cualquier cosa que se sale muy, muy, muy poquito, y eso te estoy hablando de que es simplemente expresión de la personalidad, de que te gusta un color o lo que fuera. Pues imagínate, ¿no? Expresarte de una manera diferente o tu corporalidad sea diferente o cualquier otra cosa. Entonces, es verdad que los videojuegos que en ese momento eran en su mayoría de origen japonés, porque al final Sí, PlayStation y Nintendo que eran los que dominaban la industria en nuestra infancia, son japonesas ambas compañías. El anime también tenía roles, no sé si de género, simplemente de persona, muy diferentes a los que estábamos acostumbrados a ver en ese momento en la televisión, en nuestro entorno, en nuestras total. familias, que eran familias muy tradicionales Hmm. todavía, o por lo menos aparentaban serlo a nivel de cara a la galería. Y yo me acuerdo de ver series que volaron mi cabeza, como que además son series que llegaron de manera súper aleatoria, de yo estar navegando en alguna web, porque ni siquiera había buscadores en los que Claro, tú no. encontrabas un listado de animes y recomendaciones, ni siquiera había un algoritmo que te recomendaba lo que te podía gustar en base a lo que tú consumías, y encontré un anime que se llama Paradise Kiss, que es de la creadora de un anime más conocido como Nana. No me acuerdo ahora el nombre de la creadora, pero era un anime muy chiquitito de 12 episodios donde apareció el primer personaje trans que yo vi en un anime y iba sobre una chica que era más alta de la media de los japoneses, iba por la calle, cruzando la calle y de repente alguien, un chico que en la serie es bisexual, la ve porque es más alta, tiene el pelo negro y largo y le dice que si modela para él, él es diseñador de moda y que no le va a poder pagar, pero bueno, a partir de ahí pues ya empieza a conocer al resto de personajes del entorno de la moda y me pareció como que en los años 90 una serie de anime, bueno, una serie en general, tuviese Sí. un personaje trans que para mí creo que el único contacto con las personas trans había sido alguna imagen de la Veneno en Crónicas Marcianas sacada de contexto como algo muy, 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 muy particular. Y Ranma. Y Rama, sí. Pues, no sé, me pareció como muy innovador. Es verdad que luego la siguiente serie de esta creadora era más normativa, o no, porque en realidad Nana también tiene una relación entre las dos nanas. No sé si has visto Nana. Yo no. Vale. Va de dos mujeres en Japón que se llaman Nana. Las dos. Las dos se llaman Nana. Una viene de un pueblo. Yo en ese momento también vivía en mi pueblo. Y va a la gran ciudad, ¿no? Para ser ella misma, trabajar, ganar dinero, alejarse de su familia, también de las expectativas que tenía su familia de que se casara y buscar el amor. ¿Por qué no? Era una serie un poco con Claro. contenido romántico. Y en el tren yendo a Tokio se encuentra a esta otra chica que se llama Nana, todavía no sabe que se llama Nana, y es una chica que tiene un rollazo súper rockera, cool. Más adelante descubres que viste de Vivienne Westwood, en plan super punk, con el pelito corto. Y al final acaban viviendo juntas, se hacen compañeras de piso y muy, 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 muy amigas. Y es una relación pues casi como de hermanas, se convierten en familia elegida, es muy bonita para la época, es verdad que tiene la parte romántica de que ambas se enamoran de diferentes chicos y eso como que Ya, que hubiera molado que se enamoraran entre ellas. sí, o que no se enamorasen, También. simplemente que desarrollasen el personaje, pero es verdad, la serie no ha sido terminada, está basada en un manga que la autora no ha Todavía terminado. tenemos oportunidad de que sean Bibollo. Todavía puede ser Bien. Viboya. De hecho, han reeditado hace poco el manga en unos tomos muy bonitos que estoy comprando. Así que, no sé, creo que este tipo de contenido, y me lo lleva al anime, pero en los videojuegos, como decías, también los villanos de Final Fantasy siempre han tenido una expresión muy particular. Es verdad que creo que en lo japonés, lo femenino, dentro de lo masculino o de los personajes masculinos, se llevaba la parte de los villanos Siempre. Pero es siempre. como el queerbaiting de Disney, en el que los personajes malos de Disney siempre son mucho más amanerados. Tú ves a Jafar, o ves a Scar, o ves a Hades de Hércules, Claro, y pasa lo mismo.
al Sí, final el queer coding este, que es como llevarte a lo malo, que también pasó durante mucho tiempo con las personas racializadas, como que sí, los personajes malos de las pelis pues siempre han tendido a ser pues la otredad. sí, la otra edad de Estados Unidos normalmente, pero Sí, sí, porque como el cine que consumíamos en ese entonces estaba claro, mayoritariamente producido en Estados Unidos. Pero es verdad que a pesar de que fuesen los malos, por lo menos en el caso de Final Fantasy, no te hablo ya de toda la cultura audiovisual japonesa, pero en Final Fantasy eran malos, pero según avanzabas en la historia te das cuenta de que de fondo había algo que les había hecho ser malos, o que claro. habían tomado el camino equivocado, pero que aún así no eran malos del todo. Es decir, tenían su motivo. Sephiroth en Final Fantasy VII es malo, pero en realidad se ha cansado de la gente, de las personas, de cómo tratan el mundo y intenta reiniciarlo por la vía mala, ¿no? Al final, que es me Y cargo a todo el Sephiroth mundo y tiene un canon no binario que no puede con él. Es decir, sí, para mí es un no binario, es que es también incluso en los colores, ¿no? todo, todo, La todo. paleta gráfica que tiene el personaje, el pelo blanco, no sé, Sí, creo sí, que tiene, sí. tiene unas vibes de personaje no binario. A mí lo que me pasaba mucho, sí que es cierto que yo consumía, joder, es que lo pienso, y yo veía series que incluso ahora eh, pienso, digo, ¿alguien más vería estas series? Digo, porque yo había muchas veces que me ponía sobre todo la 2 de televisión española, Hmm, que ponían una cantidad de cosas que era una fantasía, y luego aquí en Madrid, no sé si tú has llegado a conocerlo o verlo alguna vez, había un programa de televisión que se llamaba El Ciberclub, que era una fantasía y ojalá en algún momento se recuperara. en la tele regional. Era la tele regional de Madrid, Telemadrid, y era un programa al uso pues para infancia y adolescencia que estaba conformado por dos personajes. Uno era Cibercelia, que Cibercelia era como una lesbiana un poco butch, mandona tipo Matrix que molaba un montón y que era súper inteligente y que era como la marciana extraterrestre que llegaba a la Tierra y de repente captaba a, creo que se llamaba Rocco Alicates, que era un pazo guato horrible, tontísimo eh, y tal, y conformaban una pareja maravillosa y te presentaban como ciertas cosas y a mí me gustaba mucho porque tenían los roles como súper cambiados, porque era ella la que mandaba, la que organizaba todo y él era como más el sumiso. Y luego ya cuando crearon al personaje de Trasto, que era como una mascota naranja fantástica, que además fue mascota del parque de atracciones del parque de atracciones de aquí de Madrid, Ujú. me flipaba. Y entonces, claro, yo me acuerdo antes del 2000, porque creo recordar que esto fue antes del 2000, es que ni siquiera me acuerdo de las fechas, pero para mí eran la 2 de televisión española y Telemadrid lo que consumía. Y en la 2 yo me acuerdo de ver la serie de Gargoyles, que Sí, para mí era gárgolas. una fantasía, gárgolas, que solo había una gárgola mujer, Ujú. pero había gárgolas femeninas, claramente, aunque no fueran mujeres al uso. Y de hecho, la única gárgola mujer, que al principio era como un poco la mala, era muy bollera también. Es decir, tenía unas vibes de bollera increíbles. Y otra que no recuerdo muy bien el nombre de la serie, pero que también como la tengo muy presente, es que no sé si era He-Man, creo que no era He-Man. Lo buscaré y os lo diré, si no en este capítulo, en el próximo, prometo buscarlo. Era una serie que era como de un malo que era como una serpiente o algo así que convertía en piedra a la gente y que
el protagonista tenía una espada con un material que si lo acercaba a los malos se revelaba que eran serpientes. ¿Tú no recuerdas una serie que era así? Y que De animación, de de dibujos. animación, de No me animación. Y suena. luego había otro personaje que era mi favorito, que era un mago que por una equivocación o por un hechizo, un maleficio o algo, sus hermanos se habían transformado en lobos. Y entonces era él que hacía magia y tal. Y entonces era como En la muy... misma serie. En la misma serie. Es que era todo en la misma No me serie. suena, pero quiero verla. Claro, pues voy a buscarla. Mientras tú cuentas lo siguiente, Vale. yo voy a buscarla. A ver, lo de Ciberselia no la conocía, que justo mientras lo estabas Es lo contando estaba más. buscándolo, pero me encanta el look. Es como me quiero disfrazar de Ciberselia. Es que es lo más. Me encanta. No, yo consumía muchísimo la 2 es verdad, que consumía muchísimo anime, que en ese momento no era anime, eran simplemente dibujos. Hasta pasado más tiempo no supe que ese tipo de dibujos era anime. Me acuerdo de consumir muchísimo Digimon. Y lo que comentabas antes de personajes femeninos, sí que me acuerdo de series como Sailor Moon en Antena 3 donde los personajes femeninos tenían el rol de protagonista y además eran guerreras. Es verdad que llevaban una ropa muy típica de mujer sexualizada por la visión masculina, pero no eran los hombres los que tenían el rol importante en la serie, sino eran ellas. Y además había muchos tipos de mujeres. No era como. Porque normalmente en los dibujos, cuando éramos pequeños, lo que se veía era como un grupo de personajes y una mujer, ¿no? Como lo que decías de Gárgolas, que lo de Gárgolas es algo curioso porque eran personajes que no tenían cintura, es decir, eran como solo medio cuerpo, entonces que fuesen mujer o hombre es también curioso al que se expresen como mujer o hombre, ¿no? En ese sentido. Pero en el caso de Sailor Moon eran todos personajes femeninos con personalidades muy diferentes, gustos muy diferentes, muy marcados, eran mujeres siendo animación, eran mujeres reales que tenían diferentes roles, ¿no? Y era, quizás eso es algo que me atraía, porque en mi círculo yo veía mujeres reales, no veía a una mujer que cumplía con el rol de ser la madre y era solo madre, ¿no? Porque mi madre era madre, trabajadora, cuidadora, también era, bueno, sigue siendo, ¿no? Sí. La que manda lo que quiera mandar, ¿sabes? Que no era solo una versión plana de lo que es ser mujer. Entonces, eso es algo que me atraía mucho de la animación japonesa en concreto, porque es verdad que yo creo que la animación europea en ese entonces, recuerdo series como Tintín o Asterix y Obelix, que son muy masculinos los personajes principales. Bueno, muy hombres haciendo cosas de hombres con otros hombres, ¿no? Que las mujeres tenían como un papel muy secundario, eran siempre como la novia de o la madre Ujú. de, pero no eran nunca ellas. No como Senna, donde era Senna, la Claro. personaje principal, ¿no? Eh, Consumía series. He-Man, me acuerdo mucho de He-Man porque tenía como ese rollo de magia, fantasía. El Pegaso de la chica me encantaba, no me acuerdo el nombre de ella. Sierra, De Shira, sí. que ha Eh, tenido serie luego ahora en los últimos años, que en, está muy guay también. en Netflix, ¿no? No la he Sí. visto. Y también me acuerdo mucho de haber consumido, sin ser animación japonesa, pero también mucha fantasía. Me encantaba Mi Pequeño Pony, aunque era algo que no podía nunca compartir porque obviamente se leía y se Claro. interpretaba como algo de mariquitas, que era lo peor que podía hacer cuando yo era muy peque. Y también me gustaban mucho Los Osos Amorosos, que tenían un poco ese rollo de cada personaje tenía como un color y un poder y un tal, muy similar a Mi Pequeño Pony, que me flipaban esos universos. Y me recordaban mucho no sé si te acuerdas de la película de Disney Fantasía, Sí. la primera, la original, que tiene uno de los cortos. Fantasía es una película en la que es una música clásica y luego se anima. Aparece como un grupo de ninfas y de pegasos y no son ponis, pero son como seres mitológicos parecidos a caballos y pegasos de muchos colores, y unicornios y demás. Y un poco esa paleta de colores pastel y de personajes
así como de origen mitológico greco-romano. Eh, También, digamos que Mi Pequeño Pony y Los Osos Amorosos me llevan un poco a ese mundo onírico de vivir en las nubes, de los poderes mágicos y demás. Sí que es cierto que yo, dentro de estas, esas alguna vez como que me las ponía, pero yo era más de, claro, yo TDAH con diagnósticos desde los 3 años, yo tenía que hacer cosas como, y necesitaba cosas como de mucha más acción, ¿no? Justo mientras hablabas tú, estaba buscando la serie, es Conan el Bárbaro, Ujú. la serie de animación. Y Vale. entonces está Conan, que es el protagonista, que luego han hecho un montón de pelis. Ujú, Le estoy enseñando a Pepo una imagen de Conan, que encima era como rollo taparrabos, y la espada que estaba hecha de Star Metal, que ujú, era el metal que revelaba a los hombres serpiente, y luego estaba acompañado por Jazmín, creo que se llamaba, Yasmín, que era una ladrona acrobática que pues también lanzaba estrellas ninja y demás. ujú, Estaba Zula, que era un príncipe, que era un chico negro que tenía poderes chamánicos y que comunicaba y hablaba con los animales. Un vikingo, un estereotipado muy vikingo, ujú. y el que te comentaba yo que era mi favorito, que era Grey Wolf, que era un mago joven que tenía a sus hermanos Sasa y Misa, que se habían convertido en lobos, que además es que tú le ves en las imágenes que llevaba como un mini turbante, un antifaz, y obviamente ves a los 5 personajes principales y obviamente es el más femenino, por así decirlo, Ujú. incluso algunas veces más que la propia chica, que al final era muy masculina de artes marciales y tal, ¿no? Y a mí me gustaba mucho. Y sí que es cierto que yo más que esas series, otras que recuerdo mucho de la infancia, Power Rangers, yo Sí, era claro. Power Rangers a tope, a topísimo, y la mejor Rita. Es decir, Rita creo que fue la primera travesti que yo vi. Es decir, para mí Rita es una travesti. Y yo lo veía y digo, qué fantasía es esta, ¿no? También es que hila un poco con lo que decíamos antes de esto de que los malos siempre tiran como a lo queer y Sí, demás, pues que para mí Rita era eso. Y luego también me hacía mucha gracia los masilla. No sí, sé si en Canarias lo llamabais igual, sí, los sí, sí, masillas sí. que, Sí, sí, que sí, así, sí. que Que, era como, que como, bailaban alrededor de los Power Rangers sí, realmente porque total, atacaban por orden, sí, 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 esperaban uno a uno y iban atacándoles. que era, que claro, para mí los masilla eran como los NPC de ahora, Sí, ¿sabes? Era como seres que están ahí, sin cara. que sin cara, que te da igual, porque todos se llaman igual, ¿no? Mm, Y era muy, muy, muy gracioso. Y entonces, claro, como que yo siempre escogía inconscientemente muchas series y pelis en las que los personajes femeninos tenían como mucha presencia o mucho poder, ¿sabes? ujú. No había, yo esto de pelis románticas y cosas así, por ejemplo, es que nunca me llamaron. Entonces también por eso lo que hablábamos antes de lo friki es que al final creo que lo friki también permite maneras de ser dentro de ese mundo de fantasía, pues que también si pensamos en la Guerra de las Galaxias, los personajes femeninos, mucho más con las siguientes sagas, que ya obviamente se ha ido potenciando y también por actualizarse un poco a la realidad, pero había personajes femeninos muy marcados con mucho poder y en las 3 trilogías se ve. En otras, como puede ser Señor de los Anillos, que además Señor de los Anillos yo es que el libro creo que es el libro que más veces me he leído, y el momento de los elfos, es decir, ahí se nota que quien manda es una mujer. Por mucho que luego el otro, Elrond creo que se llamaba, por Sí. mucho que esté ahí como diciendo nada. Digo, aquí quien tiene el poder, que luego le da la luz de Earendil, que es un nombre que me flipa, el poder lo tiene la mujer. Y Galadriel. Galadriel, justo, que no me Sí. acordaba del nombre. Pero luego es muy curioso porque como que todo el libro, todas las películas se basan todo el rato en personajes masculinos. Es decir, la Mm, comunidad del sí. anillo son todos tíos. Sí. Campo de Nabos, cisetero, Bueno. bueno, bueno.
Bueno, ¿Sabes? Porque yo siempre he pensado que pero entre hablamos Legolas. de los libros o de las películas en cuanto a Cisetero, porque yo creo que las películas En las también, películas se hicieron que pareciera más cisetero, claro, pero yo cuando lo leí en los libros, para mí no lo era tanto. porque fíjate que yo no me he leído El Señor de los Anillos nunca, No, no, te lo dejo. pero digamos que tenía un muy buen amigo que me lo había recomendado, me echaba un poco para atrás el tamaño de los libros porque yo era muy peque en ese entonces, yo Ja, creo que tendría, no sé, 8 años o 9 años cuando mi amigo me decía, no, este es mi libro claro. favorito y tal, te va a gustar. Todavía era un poco duro para enfrentarme a ello, pero las películas me entraron, me flipa el universo de Tolkien. Y las películas, cuando las ves ahora, a pesar de que las disfruto mucho, sí que veo que la manera en la que están codificados los personajes masculinos están codificados dentro de la normatividad al máximo, pero siempre he pensado, seguro que ni Legolas era tan hetero como se No, representa, ni en general los elfos, ¿no? obviamente no. Por cómo es la sociedad élfica, ¿no? En cuanto a intelectualidad y avances y demás, es como dudo que fuesen así. Ni tampoco, también me sobran un poco como las historias románticas dentro de la propia película, ¿no? Algunas me encajan un poco más, Sobre pero... todo lo impostadas que están, porque a mí con El Señor de los Anillos me ha pasado lo mismo, con algunas cuestiones como con Matrix. Sí que es verdad que Matrix ya es de 2001 y ya sí que hay una connotación, dicho incluso por las directoras, de presencia trans o de perspectiva Mm, trans, ¿no? Pero es que en El Señor de los Anillos hay varios personajes que las películas los borra totalmente, ujú, que sí que es cierto que luego en otras que han hecho como las del Hobbit y demás, pues sí que intentan recuperar al resto de magos y demás, pero por ejemplo las aventuras de Tom Bobadil, que es otro de los libros, que es un personaje que se encuentran nada más salir de la comarca, para mí Tom Bobadil no tiene género, los Ents no tienen género, claro. son árboles, entonces claro, yo viéndolo con mi perspectiva actual, digo, ostras, es que Tolkien creó una realidad en la que había personajes que participaban en la historia, a veces con bastante poder en la trama, Mm, como pueden ser los Ents, que no tenían género o que vivían en especies que no tenían esa codificación de género o no vivían al género de la misma forma que los seres humanos. Y a mí eso me pareció, claro, yo lo viví y a mí me encantaba y yo muchas veces como que nunca he sabido por claro. qué me gustaba tanto. Y ahora, viéndolo con cierta perspectiva, digo, hostia, digo, es que claro, por esto me gustaba tanto. O las enanas con barba, ¿no? Claro. Es decir, que haya enanas con barba, el, los elfos que tienen estética marica TM con orejas pintiagudas y pelito medio largo, obviamente todos delgados porque... Ya. ¿Sabes? Es decir, ¿sabes? Como ¿dónde están los elfos gordos? Por favor. Es- Bueno, es que que también es otra. bueno, digamos que en los libros, como no me los he leído, no te podría decir, ¿no? Las descripciones, pero en las películas, obviamente, por la época en la que se hicieron, no había ningún personaje gordo. Bueno, y ya se lió en la serie de Los Anillos del Poder, no sé si la has visto, que a mí personalmente me ha gustado bastante, se lió muchísimo porque había un elfo negro. Ya. Claro, no puede existir un elfo, es decir, por favor, es decir, nos estamos planteando que hay en mogollón de películas personajes de todos los colores y que hay personajes verdes y personajes de todo y no puede haber un personaje negro, no puede haber un ¿No? elfo Y negro. puede haber semiorcos violetas, rojos, Claro, azules y verdes, y pero no puede Shinies, haber un y semi... Shinies, un orco Shiny. ¿Dónde están los orcos Shiny? Claro, entonces Y es una además, el movida. concepto de semielfo, que es la mezcla entre un humano y un elfo, incluso si no existiesen los elfos negros, si el humano es negro, el semielfo iba a ser Podría. racializado también. Sí que es verdad que ¿cuántos negros hemos visto en El Señor de los Anillos la película? Pero porque cuando se hizo la película, creo Claro, que ha cambiado mucho ha cambiado la mucho, representación de las personas en general en el audiovisual, aunque últimamente estemos yendo muy hacia atrás y estemos viendo retrocesos, ¿no? En cuanto a la representación de gente más diversa en el pero audiovisual. hay películas. Joder, es que yo ahora que dices esto
como de analizarlo todo con la perspectiva histórica, ¿no? De poner contexto histórico. Hay una película, en concreto creo que es del año 64, sino que alguien nos corrija en comentarios si los podcasts tienen comentarios. Algunos sí. Yo no lo sé. Evox creo que tiene. Pues Y si nos estás Spotify. escuchando en iVoox o en Spotify, ponlo en comentarios. Y si no, pues escríbenos en Instagram. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, lo de las películas. Sí. Rocky Horror Picture Show Ajá. es una película de los 60, creo que del 64. Tú ves esa película ahora, que de hecho creo que está en la plataforma de Disney y hay que verla en versión original, 75. en el 75, 70. Sí, 70. Vale, pues da igual. Es decir, hace muchísimo, es decir, hace 50 años. Sí, sí, sí. Es decir, celebramos la muerte de Franco, que ojalá hubiera sido antes, y celebramos que hace 50 años de Rocky Horror Picture Show. Es una película que tú ves ahora y es que para alguna gente sería hasta avanzada a la época de ahora. Sí, Es muy fuerte esta yo la película. vi de adulto. De hecho, Yo también, es que aquí no llegó. claro. No, pero de muy adulto, es decir, bueno, muy adulto. A lo mejor con 21 o 22 Sí, años. sí, yo por ahí también. Sí, me parece una fantasía de película, una locura, pero muy bonita. Es que no se me ocurre como, claro, en esa época ni existíamos, pero como si vimos épocas posteriores en las que ni de lejos había representación de Es que ni de personajes coña. así, sí, es como un poco raro que existiera. Es que primer personaje trans que viste tú en ficción, ¿cuál fue? Pues yo creo que el que te decía antes de Paradise Kiss en un anime. Yo creo que fue la madre de Chandler en Friends. Es que no había. Claro, yo, mis padres me ponían Friends y otras series, Matrimonio con hijos y otras series así como rarísimas, que todavía me acuerdo de la banda sonora de Love and Marriage. A Love... ver, Y la madre de Chandler, que además era como, que es que ni siquiera, no sé si era travesti, trans o qué, pero fue como la primera transición, por así decirlo, que yo vi, obviamente, aparte de Veneno y otras en Crónicas Marcianas bueno, pero eso y no otros, era pero es como ficción, sí. más real. Pero es que en ficción, de ponerle como nombre a esto, y era totalmente a lo negativo, y de LGTBIAQ+, asexuales, es que no los veo ni ahora, No, casi. no, claro. Eh, Pero bueno, igual que personas gordas. bueno, obvio, obvio. Que o es la trama principal del personaje, o es la mejor amiga Mariliendre, o no lo es. Total. Hay una serie que es una movida, porque luego pasaron cosas muy turbias, que yo no me las sé, pero o me las han dicho y luego he querido borrarlo de mi mente porque era una explosión. No sé si tú llegaste a ver la serie de Glee. La empecé a ver. De hecho, esta serie, yo creo que en la época en la que uno veía series que no veías en la tele, sino que las veías en páginas de series y Sí, demás, porque yo creo que esto era como cuando yo cumplí 18, 17, 19, como o el primer año de universidad, el último año de instituto, me suena que fue cuando empecé a ver Glee. Y no me la vi entera. Es verdad que me vi las primeras temporadas porque tenías que hacer esta búsqueda de encontrar los capítulos o que alguien me los pasase en un disco duro en el colegio mayor, una cosa así, recuerdo. pues es que, claro, ahí había muchísima representación Sí, y creo recordar que las últimas temporadas como que iban ampliando mucho más esa representación, que hubo cosas como súper turbias que ni me apetece averiguar cuáles eran. pero te refieres como dentro del rodaje. Sí, 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 No, del no de la rodaje. trama de la De serie, no del guión. personajes, bueno, uno De los... que se suicidó, creo. Sí, sí, Avisos de contenido pondremos en algún momento, imagino, sí. porque como lo he soltado ahora. Vale, cuando terminemos de grabar tenemos que pensar cómo poner los avisos de contenido. Pero claro, sí, entre suicidios, cosas de Sí. abusos y demás que eran como tal. De Y luego, hecho, bueno, y la serie esta, ay, ¿cómo se llamaba? La de los gays. la de los gays. La serie de los gays.
Estaba Queer as L, Folk. claro, digo, estaba L Sí. y Ay, Queer as Folk. L la descubrí en el colegio mayor, gracias a mi primera amiga lesbiana. Suena a nombre de libro. Mi primera amiga lesbiana. ¿Puedes Que hacer un fue corto con o la algo? primera persona con la que me atreví a ir a Chueca. Es decir, yo la leí como queer, a esta chica, tuvimos una conexión, eh, y ella me leyó a mí como marica en el armario totalmente, porque yo todavía ahí ni siquiera me identificaba ni nada, pero yo sentí que ella era mi espacio seguro y me acompañó por primera vez a Chueca. Entonces, y ella tenía The L World. Yo me encantó The L World. Es decir, sí que seguramente ahora será muy problemática porque ha pasado mucho tiempo y al Sí. final es una serie basada en clichés, como pasaba con Queer as Folk. Hombre. Yo te diría que las dos las vi en la misma época, porque además yo creo que era como... También te digo, ojalá muchos más gays hubieran visto L. Claro. Pero yo Aunque ahora no la veamos también esa serie, pero es como, ostras. hace poco la recomendé a una amiga lesbiana que no la había visto. Es verdad que es una amiga lesbiana más eh, joven, más Claro, generación Z, yo diría. Dije, bueno, a lo mejor ha envejecido mal, pero podrías verla, porque hay como muchos tipos de lesbianas dentro de la serie, no es como la lesbiana, ¿no? claro. Que es lo que suele ocurrir en la mayoría de series donde se representa una lesbiana, es no suele haber una, suele haber dos, que son pareja. Y, Como Sena y Gabriel, y si no son las villanas de la película, que también. entran en el cliché de... No hay como mucha variedad. Pero yo Curious Fall, la que vi, que no, tampoco la vi entera, ¿eh? Digamos que no me enganché demasiado. Fue la versión norteamericana, que era la que emitían en Antena 3, creo que era, de madrugada. ¿Hay dos versiones? Ay, Sí. me quiere La sonar. original era la británica, que es mucho No, no, más no. fea estéticamente. Yo Y vi es en la... la del niño rubio. Es que en las dos hay un Ay, los chico dos al rubio. En niño las dos hay un rubio. twink rubio. Pero la... La mejor era la madre del otro, la del bar. Pero la que es como más estéticamente, si quieres, ahora buscamos las portadas para que yo creo que has visto casi seguro La la americana. norteamericana, porque esa es la que se vio en España, que se emitió, yo creo que se emitía en Antena 3 de noche, como muy, muy, muy Sí, es tarde, algo que hoy en día se emitiría en A3 Media como, Player Premium. Porque, como cuando se emitía Sexo en Nueva York, que para mí, a pesar de ser una serie eh, no orientada, no queer claro, coded, yo he visto esta. sí, está señalando la de la portada norteamericana. Busca ahora Queer as Folk UK. Es esta de aquí abajo. Ves No, que ni son de otros coña. personajes. Es un poquito más antigua. No. Y son un poco más británicos Ya, físicamente. pasa mucho. Yo ahora, que no tiene nada que ver con esto, pero lo digo igual, han sacado una serie nueva que se llama High Potential, que me Ujú. gusta mucho porque trabaja mucho el tema de neurodivergencias y demás, que va de una Choni de Leganés que amo porque lleva unos modelos de leopardo y demás fantasiosos, que es limpiadora de una comisaría de policía. Y de repente ella odia ver las cosas mal y ve un caso escrito en una pizarra Ujú. y lo resuelve. Y entonces, obviamente lo resuelve bien y como que la contratan de ayudante de la policía. Y resulta que no saldría más capítulos porque ahora están con la segunda temporada. Y resulta que de repente la plataforma esta me recomendó otra y yo dije, digo, esto me parece como muy similar todo. Y resulta que es francesa. Es exactamente lo mismo, porque de hecho los casos me he puesto a verla y hay casos que son calcadísimos y es francesa y se llama Altas Capacidades. Pero no es una adaptación. Simplemente es una copia. O es una Yo creo que versión. tiene que es hay algo raro porque no es exactamente igual. Hay cosas que han cambiado, yo creo. Porque, por ejemplo, House of Cards, no sé si has visto la serie. Ay, no, me dio mucha pereza. Vale, más allá de la polémica, ¿no? Del actor principal y demás. ¿Qué ha pasado con el actor eh, principal? Kevin Spacey. Ah, mira, pues Que de hecho hizo con eso sabes que no tenía ni idea de esa serie. hizo que la serie terminase antes y que se modificase el guión y la tuvieron que, porque iba a cargarse. Es decir, la polémica con Kevin Spacey iba a acabar arrastrando a Netflix y tuvieron que acabar cancelando. Bueno, no la cancelaron, la terminaron, pero cambiaron mucho el guión para Claro. acabarla, ¿no? Entonces, la serie House of Cards,
que para mí es una muy buena serie. También hay bastante, una representación queer bastante particular, porque el personaje protagonista es bisexual Ujú. y él intenta ser presidente de los Estados Unidos. Eh, es una adaptación de una serie francesa. Y aunque obviamente la serie francesa no intenta ser presidente de los Estados Unidos, yo no he visto la original, la francesa, la norteamericana sí que coge como todo el espíritu de... La serie va de un político que conoce cómo funciona la política estadounidense, Sí. funciona, cómo funciona la gente corrupta y lo utiliza para su propio beneficio y mientras tanto, pues va arrasando, pasando por encima de otros personajes que son malos. En realidad, tú hasta te da como un poco de satisfacción ver cómo él es corrupto contra otros corruptos. No es que sea un buen corrupto, es un corrupto malo también. Pero como va quitando de en medio a gente que también ha hecho mal, pues bueno, te da un poco de satisfacción. Luego al final, a mí me da mucha más satisfacción. Bueno, igual no te lo cuento por si la ves. No la No te voy hago a ver. spoiler. Bueno, Pero atención, spoiler. bueno, spoiler de la primera serie de Netflix que vendió fuera de Estados Unidos. Bueno, por si acaso Es alguien decir, no la ha hace mucho, visto. mucho tiempo. La mujer, su esposa, es la que acaba siendo presidenta de los Estados Unidos. Él no llega a serlo porque entre tanta polémica y Salta tanta todo. corrupción, al final él acaba siendo arrastrado por su propia porquería y ella sí consigue ser presidenta, si no recuerdo Y mal, ella porque no es bisexual también. ella no es bisexual, pero ella acepta perfectamente la bisexualidad de su marido. De hecho, su marido se lía con su guardaespaldas, que, Eso me suena de otras pelis también. que era el único, digamos que el único en el que él confiaba y acaban desarrollando como esta relación afectivo-sexual. Y es algo que, bueno, pues lo ves con total normalidad. En un personaje que, bueno, es malo, ¿no? No tiene nada que ver con su bisexualidad, pero que al final es un político corrupto. Em, a ver, creo que hemos ido saltando de tema en tema, un poco Ya. sin ton ni son, pero también... También creo que hay que poner en preaviso a la gente de que aquí hay gente con TDAH. Entonces, a lo mejor en algún capítulo, pues cambiamos rápido de tema o no. Quién sabe. Pero el objetivo de este primer episodio o capítulo era explicar qué es Free Queer, porque vamos a hacer este podcast y nos ha salido un poco sin querer, diría yo. Hemos saltado por todas las épocas, por muchos géneros, por muchas series, por videojuegos, por cultura, un poco de política. Y creo que es un poco lo que va a ser, lo que queremos que sea el podcast a partir de ahora. En realidad, vamos a cada episodio intentar que tenga un tema principal, no sea así tan saltado, pero muchos de los temas que hemos pasado por encima hoy serán el tema principal de futuros episodios. Claro, es decir, y también tenemos como una lista de temas, pero esto está very open. Es decir, que si hay alguien que quiere que toquemos un tema o algo, como que nos pueden proponer también, ¿no? A mí hay una cosa que me gusta mucho de uno de los podcasts que yo escucho. De hecho, una de las secciones que queríamos tener en nuestro podcast era como las recomendaciones aleatorias y randoms, que se llama el Clip Rosa. Y ellos cada X tiempo hacen como un episodio que lo llaman temitas al aire. Entonces cogen una cesta y todos, son tres chicos, meten sus opciones de temas, son random. Puede ser alguna actualidad, pueden ser cosas muy, Ay, muy, pero muy eso es random. como de impro. Es como de impro. Entonces sacas el tema y dices, solo son 10 minutos por tema. Y hacemos tres temas al aire. Y lo que salga hablamos durante los 10 minutos. Es verdad que también se distraen un poco y alguna vez han hecho del temita casi todo el episodio y luego no le da tiempo a sacar otros temas. Pero también Me podríamos hacer parece, eso para los temas que sean más chiquitines o cuando nos quedamos un poco sin ideas como tema principal. me parece súper divertido. Y mi recomendación de hoy Pero, es... y podemos meter como en plan, tú y yo sabemos todos los No, temas, son sorpresa. Yo pero tú metes unos y yo meto otros. y los metemos en Y no una... puede meter otros temas otra gente. Podríamos. Rollo, Podría. rollo poner un yo, CDH funcionando ahora mismo
en mi cabeza todo el rato, porque esto ni lo hemos hablado ni nada, No, pero no, me da no. igual. Pero rollo hacer un formulario o algo que la gente meta los temas, no los veamos y le demos como una ruleta y ¡pum! También. Eso sería súper divertido. Y podríamos meter ahí los nuestros. Claro. Sí, podríamos hacerlo. Y así no gastamos papel. Y mi recomendación de hoy era, ya que ha salido los temitas al aire Sí. del Clip Rosa, es el Clip Rosa como podcast. Son tres chicos de Cataluña eh, que son muy divertidos en general. Divagan mucho, tienen la frecuencia con la que suben contenido también varía. Que yo creo que va a ser un poco también nuestro caso. No creo que consigamos sacar una periodicidad muy estable. Yo no escucho podcast, es decir, es que yo no puedo. Es que, a ver, yo me veo los reels y cosas que se publican de podcast, pero como que mi cabeza no es capaz de procesar durante X tiempo una información y menos sin verlo. En plan, si veo las caras, pues a lo mejor sí. Pero, venga, prometo intentar escuchar al Clip Rosa. Me lo Vale, pongo como... ¿Tienen vídeo también o no? no, ¿O es solo audio? solo audio. Solo audio. Vale, pues venga, me lo pongo como tarea para el próximo capítulo y os diré qué me ha parecido. Pues Y fíjate que a mí lo que me ocurre, por lo que yo sí que consumo bastante podcast y me gustan que sean largos, no me gustan los podcasts de 20 minutos, porque es como que... pero 20 minutos es un audio. Ya. Un audio largo Sí, de los vídeos que sí. mezclo temas y de repente dando audios de Me 8 gustan los minutos. podcasts de 2 horas. De hecho, 2 horas. sí, porque Pero que eso es más que una peli. Bueno, depende de qué y a pelis. algunos se les va la pinza y son 2 horas y media y me gustan. ¿Por qué? Porque a mí, al contrario de lo que dices, yo para poder concentrarme en la actividad que estoy haciendo, si yo pongo algo de audio y es continuo, como un podcast de 2 horas y media, puedo hacer la actividad durante 2 horas y media. Yo puedo cocinar durante 2 horas y media 25 platos en la cocina mientras esté el podcast de fondo. Me puedo lavar los dientes, puedo hacer todas las tareas que tengo que hacer como persona funcional con el podcast de fondo. Puedo ir conduciendo, chucu, chucu, chucu. Si pongo música me cuesta más porque dura 3 minutos y luego otra canción, igual no me gusta, me distraigo y tal. Pero un podcast que dura 2 horas, 2 horas y media, 1 hora y 45, es como una línea y lo además lo quiero terminar, quiero seguir escuchándolo, lo escucho hasta Ya, el final. No sé, es como que me ayuda mucho a concentrarme en las actividades que hago. Y solo audio porque así puedo estar haciendo cosas con la vista o que necesitan la vista, como cocinar. ya. Yo sí que es verdad que me pongo en modo multitarea y hay veces que se me va un poquito y veo dos cosas a la vez. De audio y vídeo a la vez. Rollo, estoy con la tele detrás, con la pantalla del ordenador delante y estoy haciendo dos cosas a la vez, pero bueno, así es como funciona mi cerebro. Así que yo pues esta semana os voy a recomendar no una, sino dos cosas, porque van así un poco Ujú. ligadas, que es algo que además te escribí anoche para contártelo, Sí. que es una serie que acaban de subir a Prime que se llama Mighty Nine. ¿Lo he pronunciado bien? Tú eres más Mighty speak Name, English que sí. yo. Sí. Nine, no Nine sé. es no en alemán. Ah, The Nine. Mighty Nine, entonces. Es que uno de los personajes dice Nine todo el rato Ajá. y entonces En doblado, dice Nine, es en castellano. Es decir, hablan en castellanizado. castellano pero dicen Nine Claro, porque yo creo que Name es como lo pronunciaría, en alemán. claro, pero una persona castellana. Hablando castellano. Es decir, No, no castellano de Castilla. no, pero yo es que creo que es o no o 9, porque 9 sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿Sabes más alemán que 6, yo? uy, no, no, creo que 9 no es. Bueno, Lo investigaré, yo diría pero de es Mighty que, es que además son 1, 2, 3, Nine. 4, 5, 6. No, es que no, yo pensé que eran 9, pero no. Bueno, es una serie Sí. que me recuerda mucho a otra que justo también te recordé ayer, que te dije que era Vox Machina, luego te dije que no era Vox Machina, que Pero Vox Machina sí. era la película, pero resulta que sí que es la serie, que es Vox Machina, es maravillosa y me recuerdan mucho a la animación de la serie de animación Avatar, no la de los muñecos azules que vuelan Ajá. en pájaros, no, hablo El de la último serie Airbender. The Last Airbender, que me gusta mucho tanto los primeros libros que son del Avatar Ang Ujú. como la segunda de Korra y deseandísimo que salga la tercera del Avatar de Tierra, si no me equivoco, pues me recuerda un poco a ese estilo de animación, pero tienen una cosa que me gusta mucho más y es que no pasa como no es tan knife
Es decir, dicen palabrotas, Ujú. cortan un brazo y sale sangre. En plan, son como muy hiperrealistas y que es verdad, pues como, ay, ¿cómo se llama esta de Netflix? Que ha sido muy famosa, que son muy vivo yo ellas, la del pelo rosa, azul, morado, estas, si sabes cuál es, la de las piedras estas, Ah, pero no es pero de... está en Netflix, ¿no? Sí, Arcane. Arcane. Ah, pero esa está basada en el universo de League of Claro, Legends. pues es muy rollo eso, que sé que ves Sí, que se pegan puñetazos, sale sangre, sí. es muy de ese rollo. La de Vox Máquina es brutalísima y tiene varias temporadas, entonces esa la podéis ver con calma. La que os estoy recomendando, que es de Mighty Nine, no tanto, porque de hecho los están sacando semanales. Creo que han sacado los 4 primeros y luego semanalmente va a sacar. Ujú. Yo me he visto los 2 primeros y es brutal porque hay un mago como de fuego que se ha quedado sin magia, un goblin que se hace pasar por niña porque se pone una máscara, una niña con cuernos Yo diría que es, que sin haberlo trabaja, visto, diría que es una Tiflin. puede ser Como, una tiefling, como, pero ¿no? que trabaja en un prostíbulo Mm, y que su madre es la madame de este y mm. que hacen shows. Luego otro que es como verde, que es como capitán de barco perdido naufragado. Pirata. Sí, es como un pirata, pero así como raro porque está poseído y no os cuento más. Y luego la otra, que es de la que te mandé foto, Sí. que es una boyera espadachina que me recuerda un montón a, ¿cómo te dije? El de justo el de Avatar. Sokka, Sokka, Ahsoka, Sokka. Ahsoka de la leyenda de Korra, Ujú. Ahsoka, que es él, literal, además con los mismos colores, el mismo corte de pelo y todo, pero en versión Butch, que me he enamorado. Es que te tienes que enamorar de esta mega bollera y os la recomiendo porque a mí me han encantado. Es decir, Vale, tanto unas como... pues me comprometo a verlo. Muy guay. Tiene un look muy dragones y mazmorras también. Sí, Mm, sí, por lo no que me veo en hables de las dragones y fotos. mazmorras porque ahora me apetece recomendar dragones y Que tampoco mazmorras. la he visto. ¿No has visto? Es maravillosa. No, no la he visto. Es como dragones y mazmorras, pero todo centrado en comida. Pero está basado en un manga, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Pero es rollo. Vamos a cazar estos orcos para usarlos para hacer un pucherito de no sé qué. Ay, pues estas hadas vienen muy bien para hacer almogrote. Almogrote de Almogrote. hada. Claro, almogrote Fairy de hada. almogrote, me encanta. Es que, pues Almogrote así. férico. Claro. Muy bien. Pues está muy guay. Bueno, pues yo creo que esta es una buena manera de terminar el primer episodio. Creo que es una muestra un poco de cómo vamos a ir saltando de tema en tema y un poco de todo lo que nos gustaría hablar, aunque seguramente se nos irán ocurriendo más temas. Claro, intentaremos centrarnos, sobre todo yo, me comprometo. Yo tengo el ordenador ahora delante con el esquema y el próximo día pues me pondré como más. Pero a mí, por mi parte, no sé, Pepo, sí que me apetece un poquito de rollo de feedback, sobre todo de la gente amiga que nos va a escuchar, porque esperemos que nos escuchen. Y si no nos escucháis, pues nada, ya os pondremos una vela negra o algo. Porque además, como no nos estará escuchando, no se podrán enterar de que les estamos poniendo una vela negra. Pero un poquito de feedback, sobre todo de la gente que escuchéis podcast, no de gente como yo que no los escucha. ¿Escucharás, Oye, me escucharás nuestro escucharé, ¿no? propio podcast? No lo sé, me lo tendré que plantear. Ya. Es que estoy viendo y dura ya más de una hora. Ah, me parece Eh, corto, pero creo que para el primero está bien. Para venga, mi gusto. bueno, a ver, lo voy a editar yo, me lo voy a tener que escuchar. Eso espero. Pero Sí, bueno, sí, yo te iba a decir que igual nos escuchan dos gatos y tres canarios. Eh, literal, además. literalmente. Yo Eh, espero que uno de León y otro de Aranjuez también, que se den por aludidos. bueno, yo espero que alguien más nos escuche, pero sí, bueno, si no, para nosotros mismos. Sí, creo que esto también es divertido porque, primero, nos obliga a vernos más, que sí que es cierto que los últimos años nos estamos viendo bastante a menudo, pero ponérnoslo así como obligación y también para pasar un rato. A mí estas Pues charlas sí. me resultan súper entretenidas. Sí que es cierto que hay veces que nos ponemos a jugar y nos hacemos llamada para charlar, que creo que tú lo Sí. haces con más gente, yo no, Últimamente solo contigo, pero pero como que nos sirve así también como para liberar un poco y si pues les resulta entretenido a gente, pues mira, eso que os lleváis, ¿no?
de gratis. Pues muy bien. Y con esto, Y con esto ya terminamos. Aquí pondremos una musiquita final y y no hemos pensado ni en el título de este episodio, que podríamos ir a lo más básico y llamarlo piloto. Ni tampoco hemos pensado si la cabecera, pero bueno, ahora cuando terminemos, la cabecera será un algo que sea de libre de derechos y nos pondremos a escuchar, conociéndote a ti, conociéndome a mí, mandaremos 40 audios al grupo de WhatsApp que tenemos de esto hasta elegir una entradilla. Pero, ay, a mí me gusta como Vaya Par de Dos o, o con Sena y a lo loco o... no sé. ¿De qué hemos hablado más? ¿De qué hemos hablado más? Pues yo creo que de lo friki, de lo queer, ¿Y del tú quién origen, eres? el origen, ¿Y tú quién eres? No, Origen no. Es que esa película, a ver, me gustó, nuestros orígenes. pero ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? No sé. Pedazo, pedazo de... ¡Ay! No hemos dicho ninguna palabrota. Pues la voy a decir ahora para poder meter el sonido que tenemos preparado para cuando digamos cosas que no se deben de Y, escuchar. y a ver si alguien adivina, espero que sí, de qué es el sonido y nos lo pone en comentarios. Vale. Venga. ¿Y tú quién eres? Pedazo de... Te hacemos. Ah, claro, pero tú hayas metido otra palabra. Claro, pero Que vas no a es la tener que ponerlo misma. dos veces. Claro, pero no es... Ah, claro. Pero va a ser el mismo sonido. Sí, claro. Ah, vale. Y esto también está inspirado en Y el pelo de los chicos del Clip Rosa. Que cuando lo escuches, lo descubrirás. Sí, porque no me entero de nada. Así que para cuando grabemos el próximo me enteraré de... Y el Y pelo. el pelo. Pues nada, el pelo que no tengo yo. El que me sobra a mí. Pues nada, gentita. Nos vemos en la próxima. Wingapo. Besitos. Chao, chao.